A las 3:57 de la mañana de un miércoles sin luna en la finca Al-Mansour en Emirates Hills, el mundo del guardia de seguridad Rachid Patel se hizo añicos en un solo momento. Su patrulla de rutina, la misma que había realizado durante los últimos 3 años, lo llevó a pasar por la piscina infinita de 30 metros que parecía fusionarse con el reluciente horizonte de Dubái. Las luces subacuáticas, programadas para permanecer encendidas hasta el amanecer, revelaron algo que no debería haber estado allí. Algo flotando, inmóvil, cerca del borde lejano de la piscina. Señora, llamó Rachid, su voz temblando mientras se acercaba. Señora Al-Mansour. Pero Nadia Al-Sarani, envuelta en seda que se hinchaba a su alrededor como una nube fantasmal, no respondió. Sus brazos estaban extendidos hacia afuera, las pulseras de diamantes aún captaban el resplandor azul de debajo de la superficie del agua. Su largo cabello oscuro formaba un halo alrededor de su rostro, un rostro que había aparecido en revistas de sociedad de todo el Medio Oriente, pero que ahora estaba fijo en una expresión que Rachid describiría más tarde como pacífica, pero de alguna manera equivocada. Las imágenes de seguridad, revisadas exhaustivamente en las semanas siguientes, mostraron la respuesta de pánico de Rachid. Dejó caer su linterna, buscó a tientas su radio y luego tomó una decisión que los investigadores señalarían más tarde como la primera irregularidad de muchas. En lugar de llamar inmediatamente a los servicios de emergencia, Rachid se comunicó con el administrador de la finca, Ferd Khoury. Señor Khoury, por favor, venga rápido. Es la señora Al-Mansour. La piscina. Ella no está, creo. El metraje capturó su incapacidad para formar oraciones completas, el genuino shock visible incluso en la grabación granulada de visión nocturna. En minutos, la finca estalló en un caos controlado. El personal de noche apareció desde varios lugares, amas de llaves, personal de cocina, seguridad adicional. Todos convergiendo en el área de la piscina donde la heredera de una de las fortunas bancarias más grandes de Arabia Saudita flotaba boca abajo en un agua con un valor superior al de la mayoría de los hogares de la gente. No toquen nada, instruyó Ferd al llegar, su compostura notable para un hombre que presenciaba el aparente ahogamiento de su empleadora. Ahmed, informe a su excelencia. Nadia, trae toallas. Todos los demás, retrocedan. El metraje mostró a Ferd haciendo una llamada telefónica, hablando en voz baja. Solo más tarde los investigadores notarían que esta llamada, realizada a las 3:24 de la mañana, no fue a los servicios de emergencia, sino a un número privado perteneciente a un asesor principal del jeque Samir Al-Mansour. Los equipos de emergencia llegaron a las 3:41 de la mañana, 24 minutos después del descubrimiento inicial. Encontraron al jeque Samir en su oficina privada, rodeado de documentos financieros, vestido con el mismo traje a medida que había usado en la gala de caridad horas antes. Su reacción a la noticia sobre su esposa levantó sutiles señales de alerta entre los paramédicos más observadores. Su excelencia estaba demasiado tranquilo, informó más tarde el paramédico Fahad Hamdan. Cuando le informé que no podíamos revivirla, asintió una vez, como si recibiera una actualización de negocios esperada. Sin colapso, sin arrebato. Solo pidió verla, cuando hubiéramos terminado nuestro trabajo. Si le fascina este vistazo a la sociedad de élite de Dubái, presione ese botón de suscribirse ahora mismo. Este caso expone cómo los ultrarricos viven según reglas diferentes y también mueren por ellas. La pareja dorada de Emirates Hills había parecido, hasta ese momento, encarnar la fusión perfecta de tradición y modernidad. Nadia Al-Sarani, nacida Nadia Al-Saud, había sido educada en las escuelas de señoritas más exclusivas de Londres antes de obtener su título en negocios en Oxford. Hija única de la rama occidental de la dinastía bancaria Al-Saud, representaba a la nueva generación de mujeres sauditas, educada, sofisticada, pero profundamente conectada con su herencia cultural. El jeque Samir, 12 años mayor que ella, a los 42, había transformado la riqueza petrolera de su familia en un imperio tecnológico que rivalizaba con los gigantes tecnológicos occidentales.
Sus conexiones con la Escuela de Negocios de Harvard le habían abierto puertas en Silicon Valley y más allá. Sus compañeros de clase lo describían como implacablemente concentrado y 3 pasos por delante de todos los demás en la sala. Esas cualidades habían convertido a Al Mansour Innovations en una empresa de 4 pesos con 20 centavos mil millones con inversiones que abarcaban 5 continentes. Su boda 7 años antes unió a 2 de las familias más influyentes de la región en una ceremonia que, según se informó, costó 18 millones de pesos. 3.000 invitados, incluida la realeza de 4 naciones, celebraron durante 7 días. Vogue Middle East dedicó 16 páginas al vestido bordado a mano de Nadia, creado por 60 artesanos que trabajaron durante 4 meses. El primer baile de la pareja tuvo lugar en un suelo transparente instalado sobre un jardín de rosas hecho a medida, creando la ilusión de bailar sobre flores. Representaban todo lo que el Medio Oriente moderno aspira a ser, dijo la periodista de estilo de vida Yasmine Al-Fayed a los espectadores en su segmento de Gulf Today. Suficientemente sofisticados para el escenario internacional, lo suficientemente tradicionales para mantener la autenticidad cultural y lo suficientemente ricos para hacer realidad los sueños materiales. La imagen pública fue meticulosamente elaborada. Los eventos filantrópicos mensuales canalizaban millones hacia causas cuidadosamente seleccionadas. Las publicaciones de negocios presentaban las estrategias de innovación de Samir, mientras que las columnas sociales documentaban el hosting impecable de Nadia. Sus apariciones conjuntas proyectaban unidad, éxito y la promesa de una dinastía. Pero debajo de esta superficie perfecta, la presión aumentaba. 3 años de tratamientos de fertilidad no habían producido un heredero para la fortuna Al Mansour. Los planes para adoptar un niño, una decisión que había requerido meses de negociación con ambas familias, fueron cancelados repentinamente 6 meses atrás sin explicación pública. Los más cercanos a la pareja notaron una tensión creciente. Nadia dejó de asistir a ciertas funciones familiares, reveló más tarde su prima Laila Al-Saud. Culpó a los conflictos de agenda, pero notamos los cambios en ella. La luz se estaba apagando. La finca Al Mansour dominaba la sección más exclusiva de Emirates Hills, la respuesta de Dubái a Beverly Hills. El complejo de 50.000 pies cuadrados presentaba vistas panorámicas del horizonte de la ciudad, con una arquitectura que equilibraba las influencias andaluzas con el diseño ultramoderno. Las ventanas de suelo a techo captaban el esplendor vertical de Dubái, mientras que los patrones geométricos tradicionales y los elementos acuáticos mantenían la autenticidad cultural. Mantener este paraíso requería un personal de 34 personas que operaban bajo una estricta jerarquía. Asistentes personales, chefs, amas de llaves, jardineros, conductores y personal de seguridad funcionaban como un equipo de hotel privado. Cada puesto tenía zonas de acceso definidas, uniformes cuidadosamente delimitados y estructuras de reporte que rara vez cambiaban, hasta que llegó Elisa Santos. Elisa había sido contratada 18 meses antes como parte del personal de limpieza. La filipina de 27 años había trabajado anteriormente para varias familias de expatriados en Dubái, con cartas de recomendación que la describían como excepcionalmente detallista y rápida para comprender los sistemas domésticos. Lo que esas referencias no explicaban era cómo esta mujer sin formación formal en gestión había ascendido a convertirse en administradora del hogar en menos de un año. No tenía precedentes, afirmó la excoordinadora de personal Priya Sarma. Especialmente considerando que, tradicionalmente, alguien en ese puesto sería de un origen cultural específico, típicamente libanés o egipcio, con décadas de experiencia en la gestión de grandes hogares. A los pocos meses de su llegada, Elisa había implementado nuevos protocolos de personal que gradualmente distanciaron a los empleados tradicionales de los espacios privados de la familia. Los miembros del personal con años de servicio se encontraron reasignados a alas de invitados o propiedades externas. Mientras tanto, el acceso de Elisa se expandió más allá de los límites tradicionales. Entraba a espacios sin anunciarse, recordó Salma Nazarí, ama de llaves principal. La oficina privada de su excelencia,
los vestidores de la señora, áreas donde incluso el personal superior normalmente esperaría permiso explícito. Comenzaron a circular susurros entre el personal. ¿Cómo había ganado esta recién llegada una influencia tan extraordinaria? Algunos notaron las crecientes solicitudes del jeque Samir para que Elisa asistiera a funciones de negocios para observar y aprender el protocolo. Otros notaron que las instrucciones de Nadia a veces eran contradichas discretamente después de conversaciones privadas entre Elisa y el jeque. La creciente incomodidad de Nadia se hizo evidente de pequeñas maneras. Comenzó a realizar inventarios detallados de sus colecciones de joyas y ropa. Las imágenes de seguridad la mostraron probando las cerraduras de las puertas de sus habitaciones privadas e instalando una pequeña caja fuerte en su vestidor sin informar a la administración del hogar. La señora me hizo preguntas inusuales, testificó más tarde su asistente personal Sofía Chen. ¿Quién había accedido a su calendario? ¿Quién había solicitado copias de su itinerario de viaje? Comenzó a llevar notas escritas a mano en lugar de utilizar sus sistemas digitales habituales. La noche en que todo cambió comenzó con la gala anual de la Fundación Children's Future, la joya de la corona del calendario filantrópico de la familia Al Mansour. Celebrado en el icónico Burj Al Arab, el evento reunió a la élite de Dubái para una noche de generosidad cuidadosamente calibrada. El evento del año pasado había recaudado 12 millones de pesos para iniciativas educativas en todo Emiratos Árabes Unidos. Nadia se había preparado meticulosamente, seleccionando un vestido de hora medida en azul medianoche con sutiles bordados dorados. Lo suficientemente conservador para las sensibilidades regionales pero inconfundiblemente couture. Su selección de joyas, de la colección familiar Al Saud, incluía el legendario collar de zafiros Desert Star, una piedra de 45 quilates rodeada de diamantes valorada en más de 8 millones de pesos. Estaba particularmente concentrada en cada detalle esa noche, recordó Sofía. Se cambió los pendientes 3 veces antes de irse. Pensé que era el perfeccionismo normal, pero ahora me pregunto si sabía que algo estaba a punto de suceder. El jeque Samir llegó 40 minutos tarde a la gala, una notable desviación de su habitual puntualidad. Las imágenes de seguridad del Burj Al Arab lo mostraron entrando solo, revisando su teléfono repetidamente, su habitual presencia imponente reemplazada por una energía distraída. Saludó a los socios comerciales clave con un encanto practicado, pero permaneció desconectado de la circulación social que típicamente caracterizaba a estos eventos. Más sorprendente fue la presencia de Elisa. Si bien el personal superior del hogar ocasionalmente asistía a funciones importantes en roles de apoyo, se mantenían firmemente en un segundo plano. Sin embargo, Elisa se movió por la gala con una visibilidad inesperada, coordinando con el personal del evento, conversando con los invitados y, lo más inusual, interactuando directamente con los socios comerciales del jeque Samir. Funcionó casi como una coanfitriona, observó la diplomática británica Emma Richardson. De hecho, asumí que era un pariente familiar hasta que las presentaciones aclararon su papel. Nadie se dio cuenta. Las imágenes de seguridad capturaron su atención cada vez más concentrada en su esposo y la administradora del hogar a medida que avanzaba la noche. Precisamente a las 10:17 de la noche, el fotógrafo de sociedad Malik Inset capturó el momento que más tarde se convertiría en evidencia, el jeque Samir de pie cerca de Elisa en un pasillo de servicio. Su mano descansando en su espalda baja en un gesto de inconfundible intimidad, sus rostros girados el uno hacia el otro en una conversación que no requería palabras. La expresión de Nadia, capturada en el fondo de la misma fotografía, mostró el momento preciso en que la sospecha se cristalizó en certeza. Todo lo que siguió, la confrontación, el regreso a la finca y la fatídica noche junto a la piscina infinita, se puso en marcha por ese único momento de exposición sin vigilancia. Si se pregunta cómo este matrimonio perfecto se desmoronó en tragedia, permanezca atento. Los secretos de Emirates Hills son más profundos que sus piscinas infinitas, y este es solo el comienzo. Pulse ese botón de suscribirse para asegurarse de no perderse lo que sucede a continuación.
La terraza jardín iluminada por candelabros del Burj Al Arab ofrecía tanto exclusividad como discreción, precisamente lo que el jeque Samir Al-Mansour requería para conversaciones destinadas a permanecer privadas. Maceteros chapados en oro que albergaban raras orquídeas creaban divisores naturales entre las áreas de asientos, mientras que el suave chapoteo de los elementos acuáticos proporcionaba un ruido ambiental que disuadía las escuchas casuales. Fue aquí, 27 pisos por encima del Golfo Arábigo, donde Nadia siguió a su marido tras notar su sutil asentimiento a Elisa al otro lado del abarrotado salón de baile. Nadia se movió en silencio, su vestido de alta costura rozando los suelos de mármol mientras navegaba por el camino que su marido había tomado momentos antes. 7 años de matrimonio le habían enseñado a leer sus movimientos, a anticipar sus destinos. Lo que no había anticipado era descubrir la verdad que desmoronaría todo lo que creía sobre su matrimonio. Se detuvo detrás de un imponente arreglo de lirios blancos, lo suficientemente cerca para escuchar, pero oculta a la vista inmediata. Samir y Elisa estaban de pie junto a la barandilla de la terraza, el horizonte de Dubái brillando detrás de ellos como el telón de fondo de un anuncio de lujo. No se estaban tocando, pero el aire entre ellos crepitaba con una familiaridad íntima que trascendía el contacto físico. La inversión de Singapur está finalizada, decía Elisa, con una voz que transmitía la confianza de una igual, no de una empleada. He reestructurado la vía de propiedad a través de las entidades de Caimán como sugeriste. Tu nombre no aparece en ninguna parte de la documentación. ¿Y las conexiones familiares de Nadia?, preguntó Samir, agitando el hielo en su whisky intacto. Sistemáticamente eliminadas de todo control operativo. El último puesto en la Junta fue eliminado la semana pasada. Sobre el papel, conservan influencia, pero la estructura de voto anula cualquier poder real. Elisa sonrió, acercándose para enderezarle la corbata con un gesto tan casual que solo podía provenir de una intimidad repetida. No se darán cuenta de lo que ha sucedido hasta que sea demasiado tarde. Samir le tomó la mano, besándole la palma brevemente. ¿Las renovaciones del apartamento? Terminaron ayer. El sistema de seguridad está activo y he organizado el personal con personas que no tienen conexión con tu hogar. Podemos seguir adelante cuando estés listo. Elisa se inclinó más cerca. ¿Cuánto tiempo más mantenemos esta farsa? Paciencia, murmuró Samir. Todo avanza según el plan. Los cambios en la póliza de seguro están en marcha. Las cuentas offshore están establecidas. Cuando llegue el momento, la transición será perfecta. Estoy cansada de fingir, dijo Elisa, bajando la voz a un susurro que Nadia se esforzó por oír. 6 meses de compartirte es demasiado. Lo que hemos construido va más allá de la emoción, respondió Samir. Se trata de legado y de imperio. Nadia cumplió su propósito al unir intereses familiares, pero no puede dar el heredero que necesito, y la influencia de su familia se ha convertido en un impedimento para nuestros planes de expansión. Las palabras golpearon a Nadia como puñetazos físicos. 6 meses. El calendario se alineaba perfectamente con sus planes de adopción cancelados repentinamente, planes que ella había creído que se posponían debido a preocupaciones comerciales. No que se saboteaban como parte de una campaña sistemática para borrarla de su propia vida. ¿Y si nos descubre?, preguntó Elisa. La risa de Samir no transmitió calidez. Para cuando ella entienda lo que está sucediendo, todas las vías legales estarán cerradas. Es una cara pública conveniente para nuestra filantropía, nada más. Los cimientos de su destitución se sentaron el día que reconocí tu potencial. Las manos de Nadia temblaron contra la fría columna de mármol a la que se aferraba en busca de apoyo. La parte táctica de su mente, la parte entrenada a través de años en el negocio bancario de su familia, reconoció que necesitaba retirarse antes de ser descubierta. Sus sentimientos personales tendrían que esperar. Esto ahora se trataba de supervivencia. Con aplomo practicado,
retrocedió en silencio, su entrenamiento social transformó su rostro en una máscara de agradable compromiso antes de volver a entrar en el salón de baile principal. Aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba, asintió con aprecio ante un cumplido sobre su vestido y se colocó en conversación con la esposa del embajador alemán. Todo mientras su mente calculaba sus próximos movimientos con la precisión de un gran maestro de ajedrez. Si quiere entender cómo la riqueza puede convertir un matrimonio en una adquisición corporativa, asegúrese de pulsar ese botón de suscribirse. Esta historia revela cómo los ultrarricos no solo rompen corazones, sino que desmantelan vidas con hojas de cálculo y estructuras legales. Como hija de ejecutivos bancarios que habían navegado por el mundo financiero saudita dominado por hombres, Nadia había sido entrenada desde la infancia para abordar los problemas con claridad estratégica. Si bien la emoción se agitaba bajo su superficie, sus acciones durante las siguientes 2 horas reflejaron una inteligencia calculada. Entre conversaciones sociales y sonrisas perfectas, implementó su contraataque. Primero, localizó a Sofia Chen, su asistente personal, y ejecutó una serie de instrucciones disfrazadas de conversación casual sobre próximas citas. Utilizando frases clave predeterminadas que habían establecido años antes para asuntos comerciales delicados, comunicó la urgencia de la situación. Sofia, asegúrate de que mi cartera roja esté lista para la reunión de desayuno de mañana. La que tiene la documentación completa de las participaciones familiares. Y confirma mi cita con el señor Afees en su oficina en lugar de la nuestra. Enfatiza que es sobre los protocolos de contingencia que discutimos el trimestre pasado. La expresión de Sofia nunca cambió, pero su leve asentimiento comunicó comprensión. El señor Afees, el abogado personal de Nadia que operaba independientemente del equipo legal de Al Mansour, sería contactado inmediatamente para una reunión urgente. La cartera roja era su código para asegurar copias de seguridad de todos los documentos financieros sensibles. Los protocolos de contingencia señalaban una posible crisis que requería intervención legal. Mientras mantenía sus obligaciones sociales, Nadia se excusó brevemente al tocador de damas, donde la privacidad de un cubículo le permitió 90 segundos para llamar a su banquero privado en Suiza. La conversación fue breve y explícita: ejecutar protocolo tormenta de arena. Verificación, Alfa 789. Plazo, inmediato. Este procedimiento de seguridad, establecido cuando se casó por primera vez con Samir, restringía instantáneamente el acceso a sus cuentas personales. Cambiaba todos los protocolos de verificación e iniciaba la documentación de cualquier actividad financiera inusual en cuentas vinculadas. Era un cortafuegos financiero diseñado específicamente para situaciones en las que la confianza se había visto comprometida. Usando su tableta personal, nunca los dispositivos proporcionados por la compañía tecnológica de Samir. Nadia accedió al almacenamiento seguro en la nube que contenía registros duplicados de todos los movimientos financieros familiares. Años de sutil cautela la habían llevado a mantener estas sombras de sus actividades conjuntas, una práctica que su marido había desestimado como duplicación innecesaria. Lo que descubrió confirmó sus peores temores. Las capturas de pantalla mostraban transferencias sistemáticas a entidades offshore, reestructuración corporativa que diluía la influencia de su familia y, lo más inquietante, una póliza de seguro de vida sobre su vida aumentada de 10 millones de pesos a 50 millones de pesos solo 3 meses antes. El beneficiario había sido cambiado de un fideicomiso familiar a una entidad corporativa que ella no reconocía. La elegante socialite que circulaba entre la élite de Dubái esa noche no mostró nada de estos descubrimientos en su rostro. Se rió en los momentos apropiados, discutió futuros compromisos caritativos y besó mejillas al despedirse con perfecto aplomo. Por dentro, estaba reuniendo pruebas y estrategia para la confrontación que no se podía evitar. El regreso a Emirates Hills se produjo en silencio. Las imágenes de seguridad de la entrada principal de la finca capturaron el Bentley Al Mansour pasando por las puertas a las 10:52 de la noche, Samir y Nadia sentados con una distancia medida entre ellos. El personal que esperaba recibirlos notó la atmósfera de inmediato.
Había hielo entre ellos, testificó más tarde el mayordomo principal Abbas Nasri. Su excelencia solo habló para confirmar que no requería nada más. La señora solicitó té de menta en su sala de estar. Se movieron en direcciones opuestas sin decirse una palabra. Las cámaras de vigilancia rastrearon el movimiento de Nadia a través del ala este de la mansión, su postura no revelaba nada hasta que llegó a la privacidad de su suite personal. Allí, el metraje de la cámara la mostró dejando caer los hombros brevemente antes de enderezarse de nuevo, se quitó las joyas con cuidado deliberado y se cambió de ropa de noche a una simple blusa y pantalones de seda. Ropa que permitía movimiento y autoridad en lugar de la ropa de dormir reveladora esperada para las noches en casa. A las 11:17 de la noche, las imágenes de seguridad mostraron a Nadia caminando decididamente hacia la oficina privada de Samir, con una cartera de cuero bajo el brazo. La cámara colocada en el vestíbulo de su oficina capturó su entrada sin anunciarse, una violación de su protocolo habitual donde su asistente o seguridad anunciarían a los visitantes, incluso a su esposa. Lo que ocurrió dentro existe solo como metraje sin sonido. Samir, sentado detrás de su escritorio revisando documentos, levantó la vista con irritación inicial que se transformó en neutralidad calculada. Nadia colocó fotografías sobre su escritorio, imágenes que parecían ser fotos de vigilancia de Samir y Elisa entrando juntos a un edificio. Su expresión se mantuvo sin cambios mientras ella presentaba documento tras documento. Aunque el metraje no contenía audio, el oficial de seguridad Mahmoud Rifai, que monitoreaba las cámaras esa noche, informó haber observado claros signos de confrontación. La señora estaba señalando papeles específicos, luego a su teléfono. El jeque permaneció sentado, asintiendo ocasionalmente. No hubo ira visible, lo que parecía extraño dadas sus gesticulaciones animadas. Era como ver a alguien intentar crear fuego mientras la otra persona permanecía a prueba de agua. La confrontación duró 27 minutos. Cuando Nadia finalmente se giró para irse, las cámaras capturaron el primer movimiento reactivo de Samir, alcanzar su teléfono antes de que ella hubiera salido de la habitación. Los registros telefónicos confirmarían más tarde una llamada a Elisa Santos a las 11:46 de la noche, que duró 42 segundos. Lo más significativo fue la hora de llegada de Elisa a la finca, 11:42 de la noche. Este momento, destacado repetidamente en investigaciones posteriores, indicaba que había comenzado a viajar a la finca antes de la llamada de Samir, lo que sugería un plan predeterminado activado por alguna otra señal. Llegó por la entrada de servicio, señaló el supervisor de seguridad nocturna Daoud Al-Farsi en su registro. Inusual para esa hora, especialmente porque la señora Santos tenía su propio acceso a través de la puerta de seguridad principal. Más inusual fue su apariencia, se había cambiado de atuendo formal usado en la gala a ropa casual, lo que sugiere que había ido a otro lugar antes de regresar a la finca. Los tres protagonistas convergieron en la suite principal aproximadamente a la medianoche. La confrontación que comenzó en la oficina de Samir se intensificó dramáticamente en este entorno más privado. Las habitaciones del personal, ubicadas un piso más abajo, informaron haber escuchado voces alzadas y lo que varios describieron como el sonido de cristales rotos aproximadamente a las 12:08 de la mañana. La ama de llave subalterna Maya Daban, cuya habitación estaba directamente debajo de la suite principal, proporcionó el relato más detallado de lo que escuchó. La voz de la señora fue la más alta al principio. La escuché decir algo sobre traición y robo sistemático. Luego la voz del jeque, muy tranquila, diciendo algo como evolución empresarial inevitable. Luego otro cristal rompiéndose. Una mujer llorando, no la señora, la otra. Luego el jeque diciendo muy claramente, basta de teatro. Las decisiones se han tomado. Acepta la realidad. La dinámica de poder dentro de la suite cambió dramáticamente a medida que avanzaba la confrontación. Las imágenes de seguridad del pasillo mostraron a Nadia emergiendo brevemente, aparentemente para recuperar documentos de su sala de estar adyacente, su rostro enrojecido pero decidido. Cuando regresó,
el personal informó haber escuchado su voz alzada de nuevo, esta vez con amenazas explícitas. Expondré todo, informaron haber escuchado varios miembros del personal. Cada transacción, cada reunión, cada manipulación. Tus socios comerciales en Nueva York y Londres se retirarán antes de enfrentar el escándalo. Mi familia rescindirá todas las relaciones bancarias. Perderás todo lo que has construido. La respuesta de Samir, según los que escucharon, reveló el verdadero alcance de la trampa en la que Nadia había caído. Su voz, aún tranquila, se escuchó claramente: no tienes autoridad legal para exponer nada. Revisa los acuerdos operativos que firmaste el año pasado. Tu acceso a información financiera está explícitamente limitado a divulgaciones públicas aprobadas. Las relaciones bancarias de tu familia ya están separadas contractualmente del control operativo. Los procedimientos de divorcio revelarían tu propia autorización de transacciones que ahora cuestionas. Ya has perdido. La única pregunta es si pierdes en silencio con tu reputación y apellido intactos. Fue Elisa quien entregó la revelación más devastadora, según la ama de llaves Maya Daban. La mujer filipina dijo algo como: tus puestos en la junta de la fundación, tu posición social, tu acceso a oportunidades de inversión, todo existe debido a su influencia. Sin él, eres solo una mujer saudita cuya familia se casará para reparar el daño. El momento más escalofriante llegó a las 12:23 de la mañana, cuando varios miembros del personal informaron haber escuchado al jeque Samir hacer una declaración que más tarde se convertiría en fundamental para la investigación. No tienes idea de cuánto tiempo hemos estado planeando esta transición. Todo, desde los cambios de personal del hogar hasta tus tratamientos médicos, fue diseñado para este resultado. La elección ahora es simple: aceptación elegante con compensación financiera o resistencia con destrucción sistemática. Las imágenes de seguridad no mostraron más movimiento desde la suite principal hasta las 12:31 de la mañana, cuando las tres personas emergieron juntas y se dirigieron hacia el área de la piscina. Nadia caminó ligeramente por delante, con la postura rígida. Samir y Elisa la siguieron, manteniendo una distancia profesional, pero intercambiando una mirada que el oficial de seguridad Mahmoud Rifai describió en su declaración como comunicando una comprensión completa sin palabras. Lo que sucedería en la próxima hora junto a esa piscina infinita transformaría una traición privada en una tragedia pública que ni siquiera miles de millones de dólares podrían ocultar por completo. Si quieres saber cómo este triángulo mortal llega a su impactante conclusión, pulse suscribirse ahora. Las amenazas más peligrosas no siempre provienen de extraños, a veces están durmiendo justo a tu lado. Los pasillos de mármol de la finca Al-Mansour habían presenciado innumerables juegos de poder a lo largo de los años, negociaciones comerciales, alianzas políticas, maniobras sociales. Pero nunca antes habían enmarcado una confrontación con apuestas tan letales. Las cámaras de seguridad posicionadas por toda la mansión capturaron a las tres figuras moviéndose desde la suite principal hacia el área de la piscina, su formación contando su propia historia de cambio de poder. Nadia caminaba ligeramente por delante, su postura rígida por la furia contenida. El jeque Samir la seguía de cerca, ocasionalmente guiando, o controlando, su movimiento con una mano en el codo que se tensaba visiblemente cuando ella disminuía la velocidad o dudaba. Elisa iba varios pasos detrás, llevando una bandeja de plata con 3 copas de cristal y una licorera de líquido ámbar que captaba la tenue iluminación de los pasillos de medianoche. Al pasar por la galería principal con su colección de arte de Medio Oriente con calidad de museo, Elisa se detuvo brevemente para hablar con el administrador nocturno Ferd Khoury. Las imágenes de seguridad, examinadas más tarde cuadro por cuadro, mostraron un breve intercambio que concluyó con Ferd asintiendo e inmediatamente usando su dispositivo de comunicación. En cuestión de minutos, el personal de noche restante, 2 agentes de seguridad y un asistente de cocina, recibieron instrucciones de terminar sus turnos antes de tiempo. No tenía precedentes, testificó más tarde la asistente de cocina Priya Mendoza. En 3 años de empleo, nunca me habían despedido antes del cierre estándar de la cocina a las 2 de la mañana.
Cuando cuestioné la instrucción, el señor Corey dijo que venía directamente de su excelencia y no estaba abierta a discusión. Esta violación del protocolo, vaciar la mansión de testigos, creó la primera de muchas señales de alerta que los investigadores identificarían más tarde. Aún más preocupante fue la autoridad de Elisa para emitir tales instrucciones, saltándose la cadena de mando establecida donde solo el jeque o Nadia podían alterar los horarios del personal. Las imágenes de seguridad que rastreaban su movimiento a través de la casa revelaron el estado cada vez más angustiado de Nadia. 2 veces intentó separarse del grupo, solo para que Samir la redirigiera firmemente. A las 12:14 de la mañana, cerca de la entrada arqueada al pabellón de la piscina, las cámaras capturaron una imagen clara de su rostro, ojos muy abiertos, boca fija en determinación. Una mujer calculando sus opciones decrecientes. El metraje muestra signos clásicos de alguien que reconoce el peligro, pero está intentando mantener el control, señaló la psicóloga forense doctora Nadia Hamdi en su análisis del caso. Su lenguaje corporal sugiere que creía que todavía tenía poder de negociación, lo que puede explicar por qué continuó hacia el área de la piscina en lugar de crear una escena pública gritando pidiendo ayuda. El trío entró en el área de la piscina precisamente a las 12:17 am según la marca de tiempo en el fotograma final antes de que toda la vigilancia en esa sección de la finca dejara de funcionar inexplicablemente. Lo que debería haber sido un monitoreo continuo de la piscina infinita de tamaño olímpico, las áreas de descanso circundantes y el pabellón del jardín adyacente se oscureció por completo. Esta brecha de 47 minutos en la vigilancia se convertiría en el misterio central del caso. Y la indicación más clara de premeditación en lugar de pasión o accidente. Si se pregunta cómo los ultrarricos literalmente se salen con la suya, asegúrese de suscribirse para ver más casos que exponen el lado oscuro del privilegio extremo. El sistema de justicia puede reclamar igualdad, pero algunas cuentas bancarias están claramente por encima de la ley. Los registros de seguridad de TI recuperados más tarde del sistema de monitoreo central de la finca revelaron que la interrupción de la vigilancia no fue una falla técnica. A las 12:16:42 de la mañana, exactamente 18 segundos antes de que el trío entrara en el área de la piscina, se ejecutó una anulación manual desde el panel de control principal ubicado en la suite de la oficina privada del jeque Samir. Un sistema que requería tanto acceso físico a un área restringida como credenciales de autenticación que solo 3 personas poseían, el propio jeque Samir, el jefe de seguridad Mahmoud Talib y el director de TI de la finca, Vikram Mehta. Los registros telefónicos confirmaron que tanto Mahmoud como Vikram estaban fuera de la propiedad en ese momento, dejando solo a Samir con el acceso necesario. Sin embargo, la vigilancia no lo mostró cerca de su oficina a las 12:16 de la mañana. Esta contradicción sugería una cuarta persona con acceso no autorizado o un comando preprogramado ejecutado automáticamente. Si bien la confirmación visual desapareció durante esos críticos 47 minutos. Otras pruebas proporcionaron ideas fragmentadas sobre lo que ocurrió junto a la piscina infinita que dominaba el patio central de la finca. Las cámaras de seguridad perimetrales, enfocadas hacia afuera para la detección de amenazas externas, capturaron audio que los expertos en seguridad mejoraron más tarde. Entre las 12:22 de la mañana y las 12:36 de la mañana, estas grabaciones detectaron voces elevadas, principalmente femeninas, aunque las palabras específicas seguían siendo indescifrables. A las 12:41 de la mañana, se registró un chapoteo distinto, seguido de lo que los analistas de audio identificaron como sonidos de agua agitándose que duraron aproximadamente 20 segundos. El guardia nocturno Rachid Patel, posicionado en el perímetro norte de la finca, informó haber recibido instrucciones inusuales a las 12:15 de la mañana, justo antes de que comenzara la interrupción de la vigilancia. El señor Corey me llamó por radio para que me concentrara exclusivamente en el monitoreo externo e ignorara cualquier sonido del patio interior, declaró Rachid en su deposición. Mencionó específicamente que su excelencia estaba teniendo una discusión de negocios privada que podría volverse animada.
Cuando pregunté si debía registrar esta instrucción como lo requiere el protocolo, me dijo que era una orden directa del jeque Samir que no debía aparecer en los registros oficiales. Esta instrucción neutralizó efectivamente al único miembro del equipo de seguridad posicionado para presenciar potencialmente las actividades alrededor del área de la piscina, creando otra capa de aislamiento alrededor de lo que estaba a punto de ocurrir. Desde las habitaciones del personal debajo de la casa principal, la supervisora Maya Davan informó haber escuchado una secuencia inusual de sonidos entre las 12:30 de la mañana y las 12:50 de la mañana. Primero, voces discutiendo. Una definitivamente la señora Al-Mansour, elevándose en lo que sonaba como indignación. Luego un fuerte chapoteo, seguido de extraños sonidos de agitación y lo que podría haber sido dificultad para respirar. Después de eso, un silencio inquietante durante varios minutos. Luego, lo más inquietante de todo, una conversación baja en tonos de voz normales, como si nada inusual hubiera ocurrido. Quizás lo más revelador fue que Maya también informó haber escuchado el sonido distintivo de un vehículo saliendo por la entrada de servicio aproximadamente a las 12:55 de la mañana. Un detalle que se alineó con lo que se descubriría más tarde: la asistente personal de Nadia, Sofia Chen, había desaparecido de la propiedad esa noche, para nunca más ser vista con vida. Durante 47 minutos, el corazón de la finca Al-Mansour existió en un punto ciego de vigilancia creado con precisión quirúrgica. Cuando las cámaras reanudaron su funcionalidad exactamente a la 1:04 de la mañana, capturaron solo dos figuras regresando del área de la piscina, el jeque Samir y Elisa Santos. Nadia no estaba a la vista. Las secuelas comenzaron con una eficiencia metódica que sugería un ensayo en lugar de una reacción a eventos inesperados. Las imágenes de seguridad mostraron a Samir y Elisa separándose en el cruce del pasillo principal, cada uno dirigiéndose a diferentes áreas de la mansión sin intercambiar una palabra entre ellos. Sus movimientos no mostraron nada del pánico, el desorden o la urgencia que típicamente caracterizan las respuestas a ahogamientos accidentales o emergencias médicas repentinas. Samir se dirigió directamente a su oficina, su postura y ritmo sin cambios con respecto a su rutina habitual de medianoche. Se sentó detrás de su escritorio, activó su computadora y comenzó a revisar documentos como si concluyera un día de negocios estándar. La única acción inusual fue una llamada telefónica realizada a la 1:15 de la mañana al abogado de la familia Terry Cassis, una llamada que duró precisamente 6 minutos y 42 segundos. Aunque el abogado financiero Terry Cassis se negaría más tarde a revelar el contenido de esta conversación, citando el privilegio abogado-cliente, sus actividades en las horas siguientes contaron su propia historia. A las 4 de la mañana, había iniciado el papeleo transfiriendo el control de 3 importantes participaciones de la familia Al-Mansour. A las 6 de la mañana, se había puesto en contacto con la compañía de seguros que tenía la póliza de 50 millones de pesos de Nadia. Al mediodía del día siguiente, había presentado la documentación preliminar para la liquidación simplificada de la herencia. Todo antes de que la muerte de Nadia se confirmara oficialmente como algo más que un trágico accidente. Los movimientos de Elisa después del incidente de la piscina mostraron una precisión igualmente calculada. Las cámaras del pasillo rastrearon su camino a las habitaciones del personal, donde entró en su apartamento privado, un espacio 3 veces más grande que las habitaciones estándar del personal. El metraje del pasillo la mostró emergiendo 27 minutos después, con el cabello mojado por una ducha, vistiendo ropa completamente diferente a la que había usado en la piscina. Llevaba una pequeña bolsa que llevó directamente al incinerador del área de servicio, un detalle que los investigadores señalarían como particularmente significativo. La ducha y el cambio de ropa a esa hora serían intrascendentes de forma aislada, señaló el investigador principal Tariq Rahman en su resumen del caso. Pero combinado con la visita al incinerador y sus actividades posteriores, sugieren la eliminación de pruebas en lugar de una higiene normal. Después de la eliminación de la ropa, Elisa se movió por la casa revisando varias habitaciones.
ajustando artículos en las áreas de estar principales y accediendo brevemente a la estación de monitoreo de seguridad donde pareció revisar el metraje. A las 2:41 de la mañana, regresó a sus aposentos, emergiendo a las 3:05 de la mañana con atuendo profesional apropiado para manejar una emergencia doméstica. Todo antes de que cualquier emergencia hubiera ocurrido oficialmente. El descubrimiento del cuerpo de Nadia fue orquestado con un timing que los analistas forenses describirían más tarde como sospechosamente preciso. Los protocolos de seguridad estándar en la finca Al-Mansour incluían revisiones del área de la piscina a las 1 de la mañana, 5 de la mañana y al amanecer. Sin embargo, en esta noche en particular, el administrador de la finca Ferd Khoury llamó por radio al guardia de seguridad Rachid Patel a las 3:10 de la mañana con instrucciones específicas. El señor Khoury me dijo que realizara una revisión adicional de la piscina exactamente a las 3:15 de la mañana, declaró Rachid. Enfatizó el timín, diciendo que su excelencia estaba preocupado por las recientes alertas de seguridad perimetrales cerca de los elementos acuáticos. Cuando pregunté por qué esto no podía esperar hasta la revisión programada de las 5 de la mañana, dijo que era una orden directa que requería cumplimiento inmediato. Esta instrucción colocó a Rachid en la piscina infinita precisamente cuando los médicos forenses determinarían más tarde que el cuerpo de Nadia se volvería claramente visible. Basado en la temperatura del agua, el enfriamiento del cuerpo y los patrones de livor mortis. La patóloga forense doctora Leila Karimi concluyó que Nadia había estado en el agua durante aproximadamente 2 o 3 horas cuando fue descubierta, alineándose perfectamente con los sonidos de salpicaduras registrados alrededor de las 12:41 de la mañana. El descubrimiento de Rachid a las 3:57 de la mañana le pareció genuinamente impactante. Las imágenes de seguridad capturaron su retroceso físico al ver el cuerpo, su intento torpe de alcanzar su radio y su evidente angustia. Lo que levantó las sospechas de los investigadores no fue su reacción, sino el patrón de respuesta que siguió. En lugar de contactar inmediatamente a los servicios de emergencia como lo exigen los protocolos de seguridad, Rachid llamó al administrador de la finca Ferd Khoury, el mismo individuo que lo había dirigido a la piscina en ese momento específico. Esta desviación creó un retraso crítico de 17 minutos antes de que se contactara a la respuesta oficial de emergencia, una ventana durante la cual el acceso al cuerpo permaneció controlado por el personal del hogar. En casos de muerte sospechosa, la primera hora de respuesta a menudo determina el éxito de la investigación, explicó la investigadora forense Samira Al-Qasemi. Cada minuto de retraso permite la alteración de pruebas, la coordinación de historias y la contaminación de la escena, ya sea intencional o inadvertida. Cuando los paramédicos finalmente llegaron a las 3:41 de la mañana, encontraron al jeque Samir en su oficina, aparentemente trabajando toda la noche. Presentó la coartada perfecta, las imágenes de seguridad lo mostraron en su escritorio continuamente desde la 1:05 de la mañana, rodeado de documentos comerciales que respaldarían su afirmación de una sesión de trabajo de toda la noche necesaria por las demandas del mercado internacional. Su reacción a la noticia sobre su esposa les pareció inusualmente controlada a los primeros en responder. El paramédico Fahad Hamdan señaló en su informe, el sujeto mostró una respuesta emocional mínima cuando se le informó de la muerte del cónyuge. Sin shock visible, lágrimas o indicadores de angustia típicos en las notificaciones de muerte repentina. Solicitó ver el cuerpo, pero preguntó por los documentos comerciales en su poder antes de hacerlo. Quizás lo más revelador fue la respuesta inmediata del personal orquestada por Elisa. A los pocos minutos del descubrimiento del cuerpo, ella había iniciado un protocolo integral de contención que parecía planificado previamente en lugar de reactivo. El personal fue despertado y reunido en el salón principal para un anuncio formal. Sus reacciones observadas cuidadosamente y anotadas por los miembros principales del hogar posicionados estratégicamente alrededor de la sala. Sentimos que estábamos siendo evaluados en lugar de informados, declaró más tarde la empleada doméstica Lakshmi Patel. La señora Santos observó nuestros rostros cuando el señor Khoury anunció la tragedia, como si buscara reacciones específicas.
Aquellos que parecían más impactados o angustiados fueron abordados inmediatamente por el personal de seguridad y escoltados a habitaciones privadas para lo que llamaron consuelo y apoyo, pero se sintió más como aislamiento. Al amanecer, la finca Al-Mansour se había transformado en un entorno controlado donde cada testigo era monitoreado. Cada declaración administrada y cada posible camino de evidencia supervisado por individuos cuya lealtad al jeque Samir había sido cultivada a través de años de generosa compensación y avance profesional. El asesinato perfecto no se parece en nada a un asesinato, se asemeja a un trágico accidente que ocurre a pesar de toda precaución, presenciado por observadores confiables que informan exactamente lo que estaban posicionados para ver. A medida que amanecía sobre Emirates Hills, la narrativa ya se estaba solidificando en torno a un devastador accidente que pronto se convertiría en un estudio de caso internacional sobre cómo la riqueza puede remodelar la realidad misma. Si cree que la justicia se aplica por igual a todos, necesita ver lo que sucede a continuación en este caso. Pulse suscribirse ahora para seguir nuestra investigación sobre cómo los ultrarricos no solo rompen las leyes, sino que las reescriben por completo. En una ciudad construida sobre la riqueza y las conexiones, la aplicación de la ley es menos una cuestión de justicia que una extensión cuidadosamente calibrada de la influencia. La fuerza de policía de Dubái que llegó a la finca Al-Mansour a las 4:03 de la mañana demostró esta realidad desde el momento en que sus vehículos indistintivos pasaron por las puertas ornamentadas. A diferencia de la respuesta de emergencia estándar, este equipo llegó con notable precisión, 3 vehículos, luces mínimas, sin sirenas y un oficial al mando cuyo avance profesional había estado estrechamente ligado a los intereses comerciales de la familia Al-Mansour. El coronel Faisal al-Zubaydi, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales, había recibido su ascenso 2 años antes tras su manejo de una delicada situación que involucraba a uno de los socios comerciales del jeque Samir. Su hijo acababa de ser aceptado en la Escuela de Negocios de Harvard con una carta de recomendación del propio jeque. Estas conexiones no estaban ocultas, eran simplemente el ecosistema esperado de la estructura de poder de Dubái, donde las relaciones profesionales y personales formaban una intrincada red que garantizaba la protección mutua. El coronel ni siquiera se molestó con la pretensión de objetividad, confió más tarde el paramédico Fahad Hamdan a un colega. Saludó al jeque Samir con un abrazo antes de haber visto el cuerpo, ya usando frases como, este terrible accidente, y, trágica desgracia, cuando no se había hecho ninguna determinación. La respuesta policial que siguió operó con la eficiencia de una actuación bien ensayada. Los técnicos de la escena del crimen fueron dirigidos a centrarse en los alrededores de la piscina en lugar de la finca en general. No se solicitó una orden de registro exhaustiva para la residencia. Se solicitó el metraje de seguridad, pero solo para el periodo que rodeaba directamente al descubrimiento del cuerpo, no las horas cruciales anteriores. Las declaraciones de los testigos se tomaron en presencia de la administración de la finca en lugar de en entornos privados que pudieran fomentar la franqueza. Lo más revelador fue que el doctor Anwar Hassan, el médico de la familia Al-Mansour, llegó a la finca simultáneamente con la policía. Una coordinación que sugería una notificación antes de que se activaran los canales oficiales. El doctor Hassan se dirigió directamente al área de la piscina sin esperar escolta policial, examinando el cuerpo antes de que los fotógrafos forenses hubieran completado su documentación inicial. En 20 años de respuesta de emergencia, nunca he visto que se le conceda a un médico privado un acceso tan inmediato a una posible escena del crimen, declaró el supervisor de EMT Jamal Darwish en una entrevista posterior. Estaba tocando el cuerpo, ajustando la posición, revisando las pupilas, todas acciones que normalmente harían que los técnicos forenses intervinieran de inmediato. La evaluación inicial de ahogamiento accidental apareció en el informe preliminar del coronel al-Zubaydi antes de que el cuerpo fuera retirado de la propiedad. Esta determinación, inusualmente rápida para los estándares de investigación, citó ningún signo visible de lucha e historial de natación nocturna como factores de apoyo.
Aunque las entrevistas con el personal revelarían más tarde que Nadia no había usado la piscina después del anochecer en más de 6 meses, la actuación del jeque Samir ante las autoridades mostró el control calculado que había caracterizado su carrera empresarial. Mantuvo una dignidad compuesta con momentos ocasionales de aparente tensión emocional, una mano temblando ligeramente al firmar documentos, un breve momento mirando hacia otro lado al hablar de su esposa. La calibración precisa sugería a alguien desempeñando un papel en lugar de experimentar un shock genuino. Sabía exactamente cuándo parecer vulnerable sin perder nunca el control, señaló la detective Sarah Mahmoud, una de las pocas oficiales que mantuvo la distancia objetiva. Al describir su matrimonio, enfatizó su reciente comportamiento errático y dificultades para dormir, mientras expresaba preocupación por la presión que se imponía a sí misma a través de compromisos filantrópicos. La narrativa se estaba construyendo incluso durante su supuesto dolor. El proceso del certificado de defunción mostró una eficiencia que bordeaba el milagro procesal para los estándares de Dubái. Si bien el procesamiento normal requería 48 a 72 horas, el certificado de defunción de Nadia Al-Sarani se preparó al mediodía del mismo día, enumerando la causa como ahogamiento accidental con factores contribuyentes de posible desorientación por medicamentos para dormir. Este documento, firmado por el Dr. Hassan en lugar del médico forense, cerró efectivamente la investigación oficial antes de que pudiera comenzar correctamente. Si alguna vez se preguntó por qué ciertas muertes nunca reciben una investigación adecuada, pulse suscribirse. El sistema de justicia funciona de manera diferente cuando hay miles de millones de dólares involucrados. Y estamos levantando el telón sobre cómo los ultrarricos literalmente controlan la narrativa desde la escena del crimen hasta el certificado de defunción. A medida que amanecía sobre Emirates Hills, Elisa Santos inició la fase 2 de lo que parecía cada vez más una estrategia de contención predeterminada. Precisamente a las 7:30 de la mañana, los 34 miembros del personal se reunieron en el gran salón de la mansión para lo que el administrador de la finca Ferd Cowrie describió como difusión de información crítica sobre la tragedia familiar. La reunión, grabada por el sistema de seguridad interno de la finca, reveló la autoridad inesperada de Elisa sobre las operaciones domésticas. De pie al frente del personal reunido, habló con la confianza de alguien cuya posición ya había evolucionado más allá de la administradora del hogar. Su excelencia está devastado por este trágico accidente y requiere nuestra completa discreción y lealtad durante este momento difícil, comenzó, con voz firme y autoritaria. La declaración oficial sobre el fallecimiento de la señora será emitida por la oficina familiar. Cualquier desviación de esta narrativa aprobada por cualquier miembro del personal se considerará un incumplimiento grave del contrato de trabajo con consecuencias que incluyen la terminación inmediata. La amenaza implícita iba más allá de la mera pérdida de empleo. Para el personal predominantemente extranjero cuya residencia en Emiratos Árabes Unidos dependía enteramente de visas de empleo patrocinadas por la familia Al-Mansour, la terminación significaba no solo desempleo, sino una posible deportación dentro de los 30 días, un resultado catastrófico para los trabajadores que mantenían a familias extensas en sus países de origen. Se podía sentir el miedo extendiéndose por la sala, recordó más tarde la empleada doméstica Lakshmi Patel. Muchos de nosotros habíamos presenciado eventos inusuales la noche anterior, pero en ese momento, todos entendieron que la seguridad financiera requería un silencio absoluto. La reunión continuó con Elisa anunciando sustanciales bonificaciones por lealtad para miembros clave del personal, un salario adicional de 3 meses que se pagaría de inmediato. Los destinatarios incluyeron al supervisor de seguridad nocturna Mahmoud Talib, al administrador de la finca Ferd Cowrie y a 4 miembros superiores del personal del hogar que habían estado posicionados más cerca del área de la piscina la noche anterior. Los miembros del personal con el conocimiento más directo de los eventos que rodearon la muerte de Nadia recibieron noticias diferentes, reasignación inmediata a propiedades distantes de Al-Mansour. Al guardia nocturno Rachid Patel, que había descubierto el cuerpo, se le informó que comenzaría una licencia compasiva con efecto inmediato,
con los arreglos de viaje ya hechos para su regreso a Mumbai esa misma tarde. 3 amas de llaves que tenían dormitorios con vistas al área de la piscina fueron reasignadas a la residencia de la familia en Londres con salida programada dentro de las 48 horas. Lo más notorio fue la ausencia de Sofia Chen, la asistente personal de Nadia. Cuando la miembro del personal subalterno Priya Mendoza preguntó por el paradero de Sofia, la respuesta de Elisa fue rápida y definitiva: la señora Chen ha optado por rescindir su empleo. Sus asuntos se han manejado por separado. Este tema está cerrado a futuras discusiones. La eliminación sistemática de posibles testigos, que ocurrió antes de que cualquier investigación exhaustiva pudiera entrevistarlos, creó un vacío de información que se llenaría exclusivamente con la narrativa preferida de la familia Al-Mansour. La respuesta mediática orquestada comenzó con una precisión que los profesionales de las relaciones públicas estudiarían más tarde como una clase magistral en gestión de crisis. A las 11:17 de la mañana, menos de 8 horas después de que se descubriera el cuerpo de Nadia, la oficina familiar Al-Mansour emitió un comunicado de prensa a medios seleccionados. La declaración de 400 palabras estableció la narrativa que dominaría toda la cobertura posterior: un trágico accidente durante un baño nocturno, luego del regreso de Nadia de una exitosa gala de caridad. La señora Al-Mansour era conocida por buscar consuelo en la natación durante periodos de insomnio, se leía en el comunicado, introduciendo una historia que el personal del hogar disputaría más tarde. Su incansable dedicación a las causas filantrópicas a menudo la llevaba a tener dificultades para dormir después de eventos de alto perfil. La familia está devastada por este trágico accidente y solicita privacidad durante este periodo de duelo. Acompañando el comunicado de prensa había 5 fotografías seleccionadas profesionalmente que mostraban a Nadia y Samir en varias funciones sociales, todas retratando la imagen de una pareja devota unida en actividades filantrópicas. Estas imágenes, seleccionadas de miles disponibles, establecieron la narrativa visual que dominaría la cobertura de noticias. El jeque Samir permaneció oficialmente no disponible para hacer comentarios debido a un dolor abrumador, con todas las comunicaciones canalizadas a través del portavoz familiar Jamil Haddad, un ejecutivo senior del equipo de comunicaciones corporativas de Al-Mansour. Esta indisponibilidad estratégica evitó cualquier momento sin guión que pudiera contradecir la narrativa establecida. Quizás lo más revelador fue la respuesta en las redes sociales, que se desarrolló con una coordinación sospechosa. Dentro de las 2 horas posteriores al comunicado de prensa, prominentes socios comerciales, conexiones políticas y figuras de la sociedad en 3 continentes comenzaron a publicar mensajes de condolencia casi idénticos, todos reforzando la narrativa del ahogamiento accidental y elogiando el trabajo caritativo de Nadia. La uniformidad sugería una orquestación en lugar de una reacción espontánea, un coro digital que establecía la versión oficial de los acontecimientos antes de que pudiera surgir cualquier alternativa. La campaña en las redes sociales se implementó con precisión militar, observó la experta en forense digital Maya Kapoor. El análisis de Timin muestra ventanas de publicación coordinadas, lo que sugiere que estas cuentas recibieron contenido prescrito con horarios de lanzamiento programados. Esto no es una respuesta al duelo, es control narrativo. Para media tarde, los medios internacionales habían adoptado el encuadre de la familia sin cuestionar: tragedia en Dubái, filántropa se ahoga, heredera bancaria saudita muere en accidente de natación, la élite de Dubái llora la muerte accidental de un icono caritativo. La historia se cerró efectivamente antes de que la investigación hubiera comenzado correctamente. Las primeras complicaciones en esta narrativa perfectamente gestionada surgieron con la llegada de la familia de Nadia desde Arabia Saudita. La dinastía bancaria Al Saud operaba con una influencia comparable al imperio Al-Mansour, creando un raro equilibrio de poder en una situación dominada de otra manera por el control del jeque Samir. El padre de Nadia, Rashid Al Saud, llegó con su propio equipo de seguridad y representantes legales a las 4:30 de la tarde, sin pasar por los protocolos estándar que habían contenido a otros visitantes. Su primera acción,
Antes incluso de ver el cuerpo de su hija, fue exigir un examen médico independiente por parte de un patólogo del Hospital Especialista Rey Faisal en Riad. Mi hija era una nadadora excepcional que creció con su propia piscina de tamaño olímpico, declaró Rashid directamente al coronel Al-Zubaydi. La sugerencia de que se ahogaría accidentalmente es absurda. Requiero un examen exhaustivo por parte de profesionales sin conexión con los intereses de Al-Mansour. Esta demanda creó la primera fractura visible en la fachada compuesta del jeque Samir. Las imágenes de seguridad del área de recepción de la finca capturaron su expresión momentánea de fría calculación antes de que se transformara en preocupación apropiada por el dolor. La conversación que siguió entre los dos patriarcas ocurrió a puerta cerrada, pero resultó en un compromiso. El patólogo saudita podría observar el examen oficial realizado por las autoridades de Dubái, pero no realizaría una autopsia independiente. Una segunda complicación surgió cuando la madre de Nadia, Salma al-Saud, acompañada por su seguridad personal, insistió en acceder a las habitaciones privadas de su hija, áreas que habían sido notablemente marcadas como selladas para investigación a pesar de la presencia policial mínima allí. Al entrar en el estudio personal de Nadia, Salma identificó inmediatamente una anomalía crítica. La caja fuerte de pared detrás de una pintura de la Meca estaba abierta y vacía. Mi hija me mostró esta caja fuerte la última visita, informó Salma al abogado de la familia Hassan Jabri. Guardaba allí documentos comerciales cruciales y diarios personales. Nunca la dejaría abierta, incluso en caso de emergencia. Los documentos faltantes, particularmente los diarios personales de Nadia y los registros comerciales que había estado acumulando, representaban una amenaza significativa para la narrativa del accidente. Su desaparición sugería una eliminación selectiva en lugar de un robo al azar, un detalle que la familia de Nadia destacó inmediatamente a los investigadores. La continua ausencia de Sofía Chen añadió otra capa de sospecha. Como asistente personal de Nadia durante 5 años, Sofía había mantenido registros detallados de todas las citas, conversaciones y asuntos comerciales. Su repentina desaparición precisamente cuando esos registros serían más relevantes planteó preguntas obvias. Los intentos de la familia de Nadia de contactar a Sofía a través de canales personales revelaron su teléfono desconectado y su apartamento desocupado, todo a pocas horas de la muerte de Nadia. Es como si se hubiera desvanecido por completo, señaló a los investigadores el hermano de Nadia, Tariq al-Saud. Una mujer con 5 años de residencia y empleo documentados en Dubái no puede simplemente desaparecer sin ayuda. Surgieron más complicaciones de un sector inesperado cuando Adnan Farouk, socio comercial del jeque Samir en 3 importantes empresas tecnológicas, solicitó una reunión privada con el coronel Al-Zubaydi. Si bien el contenido de esta reunión se mantuvo oficialmente confidencial, fuentes dentro del departamento de policía informaron que Adnan expresó importantes preocupaciones sobre el momento de la muerte de Nadia en relación con la reestructuración corporativa que se había iniciado el mes anterior. El señor Farouk señaló específicamente que las transferencias de propiedad que requerían las conexiones bancarias familiares de Nadia estaban programadas para concluir la próxima semana, reveló una fuente policial anónima. Con su muerte, estas transacciones ahora procederían bajo términos significativamente diferentes, beneficiando potencialmente los intereses del jeque Samir en varios cientos de millones de dólares. Este motivo financiero ganó credibilidad adicional cuando la compañía de seguros responsable de la póliza de 50 millones de pesos recientemente aumentada de Nadia inició procedimientos de investigación estándar. A pesar de la determinación oficial de muerte accidental, los protocolos de la compañía requerían verificación antes del pago de cualquier póliza que hubiera sufrido cambios significativos dentro de los 6 meses posteriores a la reclamación. El equipo de investigación de seguros, con sede en Londres y operando independientemente de las autoridades de Dubái, comenzó a solicitar documentación que creó una tensión visible dentro de la organización Al-Mansour. El desarrollo potencialmente más perjudicial se produjo en forma de un aviso anónimo a la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Dubái. El informe detallado, entregado a través de canales cifrados,
Describía transferencias financieras sospechosas de cuentas familiares Al-Mansour a entidades offshore que comenzaron aproximadamente 6 meses antes de la muerte de Nadia. El mismo periodo en que se había aumentado su cobertura de seguro de vida. El patrón sugería una preparación sistemática para la reestructuración financiera que se desencadenaría con su muerte. Si bien la narrativa oficial de ahogamiento accidental se mantuvo intacta en las declaraciones públicas, estas complicaciones crearon puntos de presión en la historia cuidadosamente construida. El control de la familia Al-Mansour sobre la situación, aunque impresionante en su alcance y eficiencia, ahora enfrentaba el desafío de intereses igualmente poderosos con motivaciones diferentes. Al atardecer del día de la muerte de Nadia, dos fuerzas opuestas habían establecido sus posiciones, el sistema integral de influencia del jeque Samir manteniendo la narrativa del accidente, y la creciente sospecha de la familia de Nadia respaldada por sus propios considerables recursos. Entre estos poderosos adversarios se encontraba la verdad de lo que realmente sucedió junto a la piscina infinita, una verdad que resultaría tan fluida como el agua donde Nadia dio su último aliento. Si cree que la justicia es ciega, espere a ver cómo la riqueza y el poder pueden transformar el asesinato en accidente a través de la manipulación sistemática de cada sistema diseñado para proteger la verdad. Pulse suscribirse ahora para seguir esta investigación sobre cómo los ultrarricos controlan no solo la narrativa, sino la realidad misma. Las primeras fracturas en la narrativa cuidadosamente construida del jeque Samir comenzaron en los confines estériles de las instalaciones del médico forense de Dubái. A pesar de que la influencia de la familia restringió el acceso, el doctor Faisal Al-Jabri, el patólogo enviado por la familia de Nadia, logró documentar inconsistencias críticas que socavaron la determinación de ahogamiento accidental. Sus hallazgos, inicialmente suprimidos pero luego filtrados a las autoridades médicas internacionales, pintaron un panorama inquietante de manipulación de pruebas. Los patrones de moretones en la parte superior de los brazos y los hombros de la difunta muestran distintas impresiones dactilares, señaló el doctor Al-Jabri en su informe no oficial. Estas contusiones indican la aplicación de fuerza significativa por parte de otro individuo, con patrones direccionales que sugieren presión hacia abajo en lugar de los impactos aleatorios típicamente asociados con una caída accidental. Lo más condenatorio fueron las marcas defensivas en los antebrazos de Nadia y las uñas rotas en su mano derecha. Indicadores clásicos de lucha física que se habían omitido notablemente del informe oficial de la autopsia. El examen microscópico reveló células de la piel incrustadas debajo de las uñas rotas que nunca se recolectaron para el análisis de ADN. Una falla de procedimiento tan significativa que sugirió una supervisión deliberada en lugar de negligencia. El examen pulmonar arrojó quizás la contradicción más significativa con la narrativa del accidente. Si bien las víctimas de ahogamiento típicamente muestran agua en los pulmones consistente con la ubicación del ahogamiento, el líquido en los pulmones de Nadia contenía rastros de sedantes no presentes en las muestras de agua de la piscina. La concentración de compuestos de benzodiazepinas en el líquido pulmonar sugiere la ingestión poco antes de la muerte, declaró la toxicóloga doctora Samira Khalil en su análisis confidencial. Más preocupante es que este compuesto sedante específico aparece en una forma líquida no disponible comercialmente en los O, lo que sugiere acceso farmacéutico más allá de los canales normales. Este hallazgo contradijo directamente las declaraciones del médico familiar Dr. Anwar Hassan, quien había afirmado que Nadia tomaba regularmente medicamentos recetados para dormir. Los registros médicos obtenidos del Hospital Wellington de Londres, donde Nadia recibió su atención primaria durante visitas frecuentes, no mostraron antecedentes de recetas de medicamentos para dormir ni insomnio reportado. Un hecho confirmado por su médico de cabecera a largo plazo, la doctora Elizabeth Foster. En 7 años como médica de la señora Al-Mansour, ni una sola vez informó o buscó tratamiento para trastornos del sueño, escribió la doctora Foster en respuesta a las consultas de los abogados de la familia Al-Saud. Su evaluación de salud integral más reciente, hace 3 meses, mostró una excelente condición física con una nota específica de patrones de sueño regulares.
Las discrepancias en el cronograma resultaron igualmente problemáticas. El análisis forense de la temperatura de los patrones de enfriamiento corporal, junto con la progresión del livor mortis, indicó que Nadia había estado en el agua entre 2 y 3 horas antes del descubrimiento, lo que sitúa la hora de la muerte entre las 12:30 de la mañana y la 1:30 de la mañana. Esto se alineaba perfectamente con los sonidos de salpicaduras capturados en el audio de seguridad perimetral a las 12:41 de la mañana, pero creaba una pregunta alarmante. ¿Por qué no se descubrió el cuerpo durante los controles de seguridad estándar, que deberían haber incluido el área de la piscina a las 1 de la mañana? La explicación oficial, que el control de las 1 de la mañana se había realizado pero no se había notado el cuerpo, se derrumbó cuando las pruebas de iluminación de la piscina demostraron que un cuerpo habría sido claramente visible bajo las condiciones de iluminación subacuática. Esto sugería negligencia catastrófica de seguridad o, lo que es más probable, una evitación deliberada del descubrimiento hasta un momento predeterminado. Si se pregunta cómo los ultrarricos cubren sus huellas, asegúrese de pulsar suscribirse. Los depredadores más peligrosos no son los que actúan por pasión, son los que planifican cada detalle con meses de antelación. Mientras la evidencia médica estaba construyendo un caso de homicidio en lugar de accidente, un avance paralelo surgió de una fuente inesperada, la huella digital de Nadia. A pesar de los extensos esfuerzos para acceder y controlar sus dispositivos después de la muerte, el equipo técnico de Al-Mansour había pasado por alto una medida de seguridad crucial que Nadia había implementado meses antes. Creó un protocolo de interruptor de hombre muerto, explicó la experta en ciberseguridad Maya Kapoor, contratada por la familia Al-Saud. Si Nadia no ingresaba un código de autenticación específico cada 72 horas, su sistema en la nube enviaría automáticamente las credenciales de acceso a su padre y hermano. Claramente estaba anticipando posibles amenazas a su seguridad. El protocolo activado otorgó a la familia Al-Saud acceso a un archivo digital completo que Nadia había compilado meticulosamente. El contenido reveló no solo sospechas, sino documentación metódica de una conspiración que se desarrollaba a su alrededor. El archivo contenía más de 200 fotografías que documentaban al jeque Samir y Elisa Santos reuniéndose en lugares de Dubái, incluido un apartamento de lujo en el distrito de Downtown registrado a nombre de una empresa offshore. Los metadatos de las marcas de tiempo mostraban que estas imágenes de vigilancia se remontaban a casi 8 meses, mucho antes de la confrontación en la gala de caridad. Algunas fotos capturaron momentos íntimos que confirmaron la aventura, mientras que otras mostraron a la pareja reuniéndose con abogados y asesores financieros en contextos no relacionados con las operaciones del hogar Al-Mansour. Los registros financieros en el archivo de Nadia detallaban patrones sospechosos que los contadores forenses corporativos confirmarían más tarde. A partir de aproximadamente 10 meses antes de su muerte, una reestructuración sistemática de las participaciones comerciales de Al-Mansour había diluido gradualmente la influencia de las conexiones bancarias de la familia de Nadia, mientras consolidaba el control bajo entidades propiedad exclusiva del jeque Samir. Los registros de transacciones mostraban fondos moviéndose a través de una compleja red de empresas fantasma antes de aterrizar en cuentas controladas por sociedades holding previamente desconocidas. Esto no fue una maniobra financiera impulsiva, señaló el contador forense Vikram Mehta en su análisis para el equipo legal de Al-Saud. El patrón demuestra un enfoque cuidadosamente estructurado para aislar activos del control conjunto, mientras se mantiene la apariencia de operaciones comerciales normales. La complejidad sugiere orientación profesional diseñada específicamente para prepararse para la disolución matrimonial o la muerte. Quizás lo más escalofriante fueron los borradores de correos electrónicos que Nadia había preparado para su abogado familiar en los días previos a su muerte. Los mensajes no enviados describían sus crecientes preocupaciones y pruebas específicas que había reunido. El borrador final, fechado el día de la gala de caridad, contenía una declaración que resultó profética: si algo me sucede, no será un accidente. Samir y Elisa se han estado preparando sistemáticamente para mi destitución durante meses.
El cambio en la póliza de seguro es particularmente preocupante. El elemento más sofisticado técnicamente del archivo digital de Nadia provino de una fuente inesperada, el sistema de automatización del hogar de la mansión. Como parte de las mejoras de seguridad del año anterior, se habían instalado funciones activadas por voz en toda la propiedad. Sin que el jeque Samir lo supiera, Nadia había trabajado con el diseñador del sistema para implementar un protocolo de grabación secundario que archivaba todas las activaciones para su revisión de seguridad personal. Estas grabaciones capturaron docenas de conversaciones privadas entre Samir y Elisa en espacios que creían seguros, incluido un intercambio condenatorio 3 semanas antes de la muerte de Nadia. La compañía de seguros finalmente aprobó el aumento de la póliza, se escuchó claramente la voz de Samir. 50 millones con requisitos mínimos de investigación. ¿Y la estructura de beneficiarios?, preguntó Elisa. Formalmente fluye al fideicomiso familiar, pero el acuerdo operativo del fideicomiso ahora canaliza el 90% a la sociedad holding de Singapur donde estás catalogada como directora ejecutiva. Completamente irrastreable a menos que alguien sepa exactamente dónde buscar. Cronología. La voz de Elisa, inconfundible para el personal del hogar que luego identificó la grabación. Después de la gala de la Fundación Infantil. Todo está preparado. La anulación del sistema está programada. Simplemente sigue la secuencia exacta que discutimos y no habrá pruebas. Las imágenes de la cámara de seguridad en el archivo de Nadia resultaron igualmente condenatorias. A pesar de la narrativa oficial de mal funcionamiento del sistema durante los críticos 47 minutos en la piscina, Nadia había implementado un sistema de grabación secundario que hacía una copia de seguridad de la vigilancia en su nube privada. Si bien este sistema no capturó el área de la piscina en sí, documentó la actividad en los pasillos circundantes que contradecía los cronogramas oficiales. La evidencia más sofisticada tecnológicamente provino de una fuente inesperada, las joyas de Nadia. El collar de zafiros Desert Star que usó en la gala contenía un dispositivo de seguimiento en miniatura instalado por el equipo de seguridad de la familia Al Saud como precaución contra secuestros. Estos datos de seguimiento, accesibles solo a través de protocolos de seguridad familiares propietarios, mapearon los movimientos de Nadia con coordenadas GPS de precisión la noche de su muerte. Los datos confirmaron su presencia en el área de la piscina a las 12:17 de la mañana, consistente con el metraje de seguridad. Lo más significativo es que no mostró movimiento después de las 12:43 de la mañana, alineándose precisamente con el sonido de salpicaduras grabado en el audio perimetral. Este cronograma contradecía la narrativa oficial que sugería que había estado nadando voluntariamente en algún momento después de las 2 de la mañana. A medida que se acumulaba la evidencia digital, los exempleados del hogar comenzaron a presentarse con información que llenaba lagunas cruciales en la narrativa. La mayoría había permanecido en silencio inicialmente debido a la dependencia financiera del empleo de la familia Al-Mansour, pero la familia de Nadia ofreció tanto protección como compensación por el testimonio veraz. Múltiples miembros del personal confirmaron un patrón sistemático de reestructuración del hogar que comenzó precisamente cuando Elisa Santos llegó 18 meses antes. Los empleados con años de servicio habían sido reemplazados gradualmente por nuevo personal que informaba directamente a Elisa en lugar de seguir la jerarquía tradicional del hogar. Este patrón se aceleró drásticamente en los 6 meses previos a la muerte de Nadia. El anterior administrador del hogar, el señor Farid Nasser, que había servido a la familia durante 11 años, fue despedido repentinamente con 2 días de aviso, reveló el excoordinador de seguridad Ahmad Al-Farsi. Recibió un paquete de indemnización sin precedentes que incluía un acuerdo de confidencialidad tan restrictivo que ni siquiera podía reconocer que había trabajado para la familia. El testimonio del personal más significativo provino del guardia nocturno Rachid Patel, quien había sido enviado inmediatamente a licencia compasiva a la India tras su descubrimiento del cuerpo de Nadia. Desde la seguridad de su hogar familiar en Mumbai, protegido por contratistas de seguridad contratados por la familia Al Saud.
Rachid proporcionó una declaración jurada que contradecía su testimonio oficial en múltiples aspectos críticos. Me dieron instrucciones de informar que descubrí el cuerpo durante un control de seguridad de rutina, declaró Rachid. La verdad es que el señor Khoury me indicó específicamente que revisara la piscina exactamente a las 3:15 de la mañana, enfatizando el timing preciso. Cuando pregunté por el control estándar de la piscina a las 1 de la mañana, me dijeron que se había suspendido solo por esa noche, por orden directa de su excelencia. El personal de cocina proporcionó testimonio sobre preparaciones de bebidas inusuales la noche de la muerte de Nadia. La chef principal Priya Mendoza informó haber recibido instrucciones especiales de Elisa con respecto a la preparación de té de menta para Nadia después de la gala. Instrucciones que incluían dejar la bandeja de té desatendida en el pasillo de servicio para que Elisa agregara miel adicional personalmente. Esto violó todos los protocolos estándar, afirmó Priya. Las bebidas para los miembros de la familia nunca debían dejarse desatendidas durante la preparación. Cuando cuestioné esto, la señora Santos dijo que era una solicitud especial de su excelencia y que no estaba abierta a discusión. El conductor de la familia, Mohammad Rahmani, proporcionó pruebas de patrones de transporte regulares que respaldaban la narrativa de la aventura. Sus registros de vehículos, meticulosamente mantenidos a pesar de las instrucciones de omitir ciertos viajes de los registros oficiales, documentaron que Elisa fue llevada al apartamento de lujo de Downtown al menos 2 veces por semana durante los últimos 7 meses. A menudo durante las horas en que el jeque Samir estaba supuestamente en el mismo lugar para reuniones de negocios. Quizás la evidencia física más dramática surgió 3 días después de la muerte de Nadia cuando el jardinero Sanjay Patel descubrió un teléfono móvil enterrado bajo tierra recién removida en el jardín de rosas de la finca. La forense digital confirmó que el dispositivo pertenecía a Sofía Chen, la asistente personal desaparecida de Nadia. Si bien el teléfono había sido restablecido de fábrica, los especialistas en recuperación lograron recuperar fragmentos de mensajes de texto entre Sofía y Nadia la noche de la gala, incluido un críptico intercambio final. Todos los archivos respaldados en un lugar seguro según las instrucciones, se leía el mensaje de Sofía. Me reuniré con tu hermano mañana para transferir los códigos de acceso. Ten cuidado esta noche. Su reacción al ser confrontado será peligrosa. La respuesta final de Nadia, enviada a las 11:02 de la noche, la evidencia es innegable. La confrontación es inevitable ahora. Si algo sucede, el interruptor de hombre muerto se activará en 72 horas. Todo está documentado. Sofía Chen permaneció desaparecida a pesar de los esfuerzos de búsqueda internacionales, lo que generó serias preocupaciones sobre su seguridad y hasta dónde podría extenderse la conspiración. La investigación financiera iniciada por la pista anónima a la Unidad de Delitos Financieros de Dubái reveló la evidencia más completa de premeditación. A pesar de los intentos de limitar el alcance de la investigación, la participación de las autoridades bancarias internacionales, activada por la influencia de la familia Al Saud, descubrió una sofisticada arquitectura financiera diseñada específicamente en torno a la muerte anticipada de Nadia. La póliza de seguro de vida, supuestamente establecida como planificación patrimonial estándar, había sido objeto de modificaciones significativas más allá del simple aumento de la cobertura. Lo más notable es que la designación del beneficiario se había cambiado un mes antes de la muerte de Nadia. Si bien el beneficiario oficial seguía siendo el fideicomiso familiar Al-Mansour, un examen más profundo reveló cambios estructurales en el propio fideicomiso. El acuerdo operativo del fideicomiso fue enmendado para redirigir las ganancias del seguro a través de una compleja fórmula de distribución, explicó el investigador financiero Hassan Rahman. El 90% de todos los activos entrantes se transferirían automáticamente a sociedades holding en Singapur, las Islas Caimán y Luxemburgo antes de consolidarse en entidades controladas exclusivamente por el jeque Samir, con Elisa Santos nombrada como fideicomisaria sucesora con plena autoridad de distribución. La reestructuración corporativa en todo el imperio comercial Al-Mansour mostró una preparación igualmente metódica.
Los puestos en la junta que antes ocupaban miembros de la familia de Nadia habían sido eliminados sistemáticamente a través de maniobras burocráticas que mantenían la apariencia de su participación al tiempo que eliminaban los derechos de voto reales o el control operativo. Las transferencias de propiedades revelaron patrones similares. 6 propiedades residenciales de propiedad conjunta de Samir y Nadia habían sido transferidas a sociedades holding a través de transacciones que requerían su firma. Firmas que el análisis forense sugeriría más tarde que fueron falsificadas utilizando la manipulación digital de documentos legítimos. Lo más condenatorio fue el descubrimiento. Indicadores clásicos de lucha física que se habían omitido notablemente del informe oficial de la autopsia. El examen microscópico reveló células de la piel incrustadas debajo de las uñas rotas que nunca se recolectaron para el análisis de ADN. Una falla de procedimiento tan significativa que sugirió una supervisión deliberada en lugar de negligencia. El examen pulmonar arrojó quizás la contradicción más significativa con la narrativa del accidente. Si bien las víctimas de ahogamiento típicamente muestran agua en los pulmones consistente con la ubicación del ahogamiento, el líquido en los pulmones de Nadia contenía rastros de sedantes no presentes en las muestras de agua de la piscina. La concentración de compuestos de benzodiazepinas en el líquido pulmonar sugiere la ingestión poco antes de la muerte, declaró la toxicóloga doctora Samira Khalil en su análisis confidencial. Más preocupante es que este compuesto sedante específico aparece en una forma líquida no disponible comercialmente en los O, lo que sugiere acceso farmacéutico más allá de los canales normales. Este hallazgo contradijo directamente las declaraciones del médico familiar Dr. Anwar Hassan, quien había afirmado que Nadia tomaba regularmente medicamentos recetados para dormir. Los registros médicos obtenidos del Hospital Wellington de Londres, donde Nadia recibió su atención primaria durante visitas frecuentes, no mostraron antecedentes de recetas de medicamentos para dormir ni insomnio reportado. Un hecho confirmado por su médico de cabecera a largo plazo, la doctora Elizabeth Foster. En 7 años como médica de la señora Al-Mansour, ni una sola vez informó o buscó tratamiento para trastornos del sueño, escribió la doctora Foster en respuesta a las consultas de los abogados de la familia Al-Saud. Su evaluación de salud integral más reciente, hace 3 meses, mostró una excelente condición física con una nota específica de patrones de sueño regulares. Las discrepancias en el cronograma resultaron igualmente problemáticas. El análisis forense de la temperatura de los patrones de enfriamiento corporal, junto con la progresión del livor mortis, indicó que Nadia había estado en el agua entre 2 y 3 horas antes del descubrimiento, lo que sitúa la hora de la muerte entre las 12:30 de la mañana y la 1:30 de la mañana. Esto se alineaba perfectamente con los sonidos de salpicaduras capturados en el audio de seguridad perimetral a las 12:41 de la mañana, pero creaba una pregunta alarmante. ¿Por qué no se descubrió el cuerpo durante los controles de seguridad estándar, que deberían haber incluido el área de la piscina a las 1 de la mañana? La explicación oficial, que el control de las 1 de la mañana se había realizado pero no se había notado el cuerpo, se derrumbó cuando las pruebas de iluminación de la piscina demostraron que un cuerpo habría sido claramente visible bajo las condiciones de iluminación subacuática. Esto sugería negligencia catastrófica de seguridad o, lo que es más probable, una evitación deliberada del descubrimiento hasta un momento predeterminado. Si se pregunta cómo los ultrarricos cubren sus huellas, asegúrese de pulsar suscribirse. Los depredadores más peligrosos no son los que actúan por pasión, son los que planifican cada detalle con meses de antelación. Mientras la evidencia médica estaba construyendo un caso de homicidio en lugar de accidente, un avance paralelo surgió de una fuente inesperada, la huella digital de Nadia. A pesar de los extensos esfuerzos para acceder y controlar sus dispositivos después de la muerte, el equipo técnico de Al-Mansour había pasado por alto una medida de seguridad crucial que Nadia había implementado meses antes. Creó un protocolo de interruptor de hombre muerto, explicó la experta en ciberseguridad Maya Kapoor, contratada por la familia Al-Saud.
Si Nadia no ingresaba un código de autenticación específico cada 72 horas, su sistema en la nube enviaría automáticamente las credenciales de acceso a su padre y hermano. Claramente estaba anticipando posibles amenazas a su seguridad. El protocolo activado otorgó a la familia Al-Saud acceso a un archivo digital completo que Nadia había compilado meticulosamente. El contenido reveló no solo sospechas, sino documentación metódica de una conspiración que se desarrollaba a su alrededor. El archivo contenía más de 200 fotografías que documentaban al jeque Samir y Elisa Santos reuniéndose en lugares de Dubái, incluido un apartamento de lujo en el distrito de Downtown registrado a nombre de una empresa offshore. Los metadatos de las marcas de tiempo mostraban que estas imágenes de vigilancia se remontaban a casi 8 meses, mucho antes de la confrontación en la gala de caridad. Algunas fotos capturaron momentos íntimos que confirmaron la aventura, mientras que otras mostraron a la pareja reuniéndose con abogados y asesores financieros en contextos no relacionados con las operaciones del hogar Al-Mansour. Los registros financieros en el archivo de Nadia detallaban patrones sospechosos que los contadores forenses corporativos confirmarían más tarde. A partir de aproximadamente 10 meses antes de su muerte, una reestructuración sistemática de las participaciones comerciales de Al-Mansour había diluido gradualmente la influencia de las conexiones bancarias de la familia de Nadia, mientras consolidaba el control bajo entidades propiedad exclusiva del jeque Samir. Los registros de transacciones mostraban fondos moviéndose a través de una compleja red de empresas fantasma antes de aterrizar en cuentas controladas por sociedades holding previamente desconocidas. Esto no fue una maniobra financiera impulsiva, señaló el contador forense Vikram Mehta en su análisis para el equipo legal de Al-Saud. El patrón demuestra un enfoque cuidadosamente estructurado para aislar activos del control conjunto, mientras se mantiene la apariencia de operaciones comerciales normales. La complejidad sugiere orientación profesional diseñada específicamente para prepararse para la disolución matrimonial o la muerte. Quizás lo más escalofriante fueron los borradores de correos electrónicos que Nadia había preparado para su abogado familiar en los días previos a su muerte. Los mensajes no enviados describían sus crecientes preocupaciones y pruebas específicas que había reunido. El borrador final, fechado el día de la gala de caridad, contenía una declaración que resultó profética: si algo me sucede, no será un accidente. Samir y Elisa se han estado preparando sistemáticamente para mi destitución durante meses. El cambio en la póliza de seguro es particularmente preocupante. El elemento más sofisticado técnicamente del archivo digital de Nadia provino de una fuente inesperada: el sistema de automatización del hogar de la mansión. Como parte de las mejoras de seguridad del año anterior, se habían instalado funciones activadas por voz en toda la propiedad. Sin que el jeque Samir lo supiera, Nadia había trabajado con el diseñador del sistema para implementar un protocolo de grabación secundario que archivaba todas las activaciones para su revisión de seguridad personal. Estas grabaciones capturaron docenas de conversaciones privadas entre Samir y Elisa en espacios que creían seguros, incluido un intercambio condenatorio 3 semanas antes de la muerte de Nadia. La compañía de seguros finalmente aprobó el aumento de la póliza. Se escuchó claramente la voz de Samir. 50 millones con requisitos mínimos de investigación. ¿Y la estructura de beneficiarios?, preguntó Elisa. Formalmente fluye al fideicomiso familiar, pero el acuerdo operativo del fideicomiso ahora canaliza el 90% a la sociedad holding de Singapur, donde estás catalogada como directora ejecutiva. Completamente irrastreable a menos que alguien sepa exactamente dónde buscar. Cronología: la voz de Elisa, inconfundible para el personal del hogar que luego identificó la grabación. Después de la gala de la Fundación Infantil. Todo está preparado. La anulación del sistema está programada. Simplemente sigue la secuencia exacta que discutimos y no habrá pruebas. Las imágenes de la cámara de seguridad en el archivo de Nadia resultaron igualmente condenatorias. A pesar de la narrativa oficial de mal funcionamiento del sistema durante los críticos 47 minutos en la piscina,
Nadia había implementado un sistema de grabación secundario que hacía una copia de seguridad de la vigilancia en su nube privada. Si bien este sistema no capturó el área de la piscina en sí, documentó la actividad en los pasillos circundantes que contradecía los cronogramas oficiales. La evidencia más sofisticada tecnológicamente provino de una fuente inesperada, las joyas de Nadia. El collar de zafiros Desert Star que usó en la gala contenía un dispositivo de seguimiento en miniatura instalado por el equipo de seguridad de la familia Al Saud como precaución contra secuestros. Estos datos de seguimiento, accesibles solo a través de protocolos de seguridad familiares propietarios, mapearon los movimientos de Nadia con coordenadas GPS de precisión la noche de su muerte. Los datos confirmaron su presencia en el área de la piscina a las 12:17 de la mañana, consistente con el metraje de seguridad. Lo más significativo es que no mostró movimiento después de las 12:43 de la mañana, alineándose precisamente con el sonido de salpicaduras grabado en el audio perimetral. Este cronograma contradecía la narrativa oficial que sugería que había estado nadando voluntariamente en algún momento después de las 2 de la mañana. A medida que se acumulaba la evidencia digital, los exempleados del hogar comenzaron a presentarse con información que llenaba lagunas cruciales en la narrativa. La mayoría había permanecido en silencio inicialmente debido a la dependencia financiera del empleo de la familia Al-Mansour, pero la familia de Nadia ofreció tanto protección como compensación por el testimonio veraz. Múltiples miembros del personal confirmaron un patrón sistemático de reestructuración del hogar que comenzó precisamente cuando Elisa Santos llegó 18 meses antes. Los empleados con años de servicio habían sido reemplazados gradualmente por nuevo personal que informaba directamente a Elisa en lugar de seguir la jerarquía tradicional del hogar. Este patrón se aceleró drásticamente en los 6 meses previos a la muerte de Nadia. El anterior administrador del hogar, el señor Farid Nasser, que había servido a la familia durante 11 años, fue despedido repentinamente con 2 días de aviso, reveló el excoordinador de seguridad Ahmad Al-Farsi. Recibió un paquete de indemnización sin precedentes que incluía un acuerdo de confidencialidad tan restrictivo que ni siquiera podía reconocer que había trabajado para la familia. El testimonio del personal más significativo provino del guardia nocturno Rachid Patel, quien había sido enviado inmediatamente a licencia compasiva a la India tras su descubrimiento del cuerpo de Nadia. Desde la seguridad de su hogar familiar en Mumbai, protegido por contratistas de seguridad contratados por la familia Al Saud, Rachid proporcionó una declaración jurada que contradecía su testimonio oficial en múltiples aspectos críticos. Me dieron instrucciones de informar que descubrí el cuerpo durante un control de seguridad de rutina, declaró Rachid. La verdad es que el señor Khoury me indicó específicamente que revisara la piscina exactamente a las 3:15 de la mañana, enfatizando el timing preciso. Cuando pregunté por el control estándar de la piscina a las 1 de la mañana, me dijeron que se había suspendido solo por esa noche, por orden directa de su excelencia. El personal de cocina proporcionó testimonio sobre preparaciones de bebidas inusuales la noche de la muerte de Nadia. La chef principal Priya Mendoza informó haber recibido instrucciones especiales de Elisa con respecto a la preparación de té de menta para Nadia después de la gala. Instrucciones que incluían dejar la bandeja de té desatendida en el pasillo de servicio para que Elisa agregara miel adicional personalmente. Esto violó todos los protocolos estándar, afirmó Priya. Las bebidas para los miembros de la familia nunca debían dejarse desatendidas durante la preparación. Cuando cuestioné esto, la señora Santos dijo que era una solicitud especial de su excelencia y que no estaba abierta a discusión. El conductor de la familia, Mohammad Ramani, proporcionó pruebas de patrones de transporte regulares que respaldaban la narrativa de la aventura. Sus registros de vehículos, meticulosamente mantenidos a pesar de las instrucciones de omitir ciertos viajes de los registros oficiales, documentaron que Elisa fue llevada al apartamento de lujo de Downtown al menos 2 veces por semana durante los últimos 7 meses. A menudo durante las horas en que el jeque Samir estaba supuestamente en el mismo lugar para reuniones de negocios.
Quizás la evidencia física más dramática surgió 3 días después de la muerte de Nadia, cuando el jardinero Sanjay Patel descubrió un teléfono móvil enterrado bajo tierra recién removida en el jardín de rosas de la finca. La forense digital confirmó que el dispositivo pertenecía a Sofia Chen, la asistente personal desaparecida de Nadia. Si bien el teléfono había sido restablecido de fábrica, los especialistas en recuperación lograron recuperar fragmentos de mensajes de texto entre Sofia y Nadia la noche de la gala, incluido un críptico intercambio final. Todos los archivos respaldados en un lugar seguro según las instrucciones, se leía el mensaje de Sofia. Me reuniré con tu hermano mañana para transferir los códigos de acceso. Ten cuidado esta noche. Su reacción al ser confrontado será peligrosa. La respuesta final de Nadia, enviada a las 11:02 de la noche, la evidencia es innegable. La confrontación es inevitable ahora. Si algo sucede, el interruptor de hombre muerto se activará en 72 horas. Todo está documentado. Sofia Chen permaneció desaparecida a pesar de los esfuerzos de búsqueda internacionales, lo que generó serias preocupaciones sobre su seguridad y hasta dónde podría extenderse la conspiración. La investigación financiera iniciada por la pista anónima a la Unidad de Delitos Financieros de Dubái reveló la evidencia más completa de premeditación. A pesar de los intentos de limitar el alcance de la investigación, la participación de las autoridades bancarias internacionales, activada por la influencia de la familia Al Saud, descubrió una sofisticada arquitectura financiera diseñada específicamente en torno a la muerte anticipada de Nadia. La póliza de seguro de vida, supuestamente establecida como planificación patrimonial estándar, había sido objeto de modificaciones significativas más allá del simple aumento de la cobertura. Lo más notable es que la designación del beneficiario se había cambiado un mes antes de la muerte de Nadia. Si bien el beneficiario oficial seguía siendo el fideicomiso familiar Al-Mansour, un examen más profundo reveló cambios estructurales en el propio fideicomiso. El acuerdo operativo del fideicomiso fue enmendado para redirigir las ganancias del seguro a través de una compleja fórmula de distribución, explicó el investigador financiero Hassan Rahman. El 90% de todos los activos entrantes se transferirían automáticamente a sociedades holding en Singapur, las Islas Caimán y Luxemburgo, antes de consolidarse en entidades controladas exclusivamente por el jeque Samir, con Elisa Santos nombrada como fideicomisaria sucesora con plena autoridad de distribución. La reestructuración corporativa en todo el imperio comercial Al-Mansour mostró una preparación igualmente metódica. Los puestos en la junta que antes ocupaban miembros de la familia de Nadia habían sido eliminados sistemáticamente a través de maniobras burocráticas que mantenían la apariencia de su participación al tiempo que eliminaban los derechos de voto reales o el control operativo. Las transferencias de propiedades revelaron patrones similares. 6 propiedades residenciales de propiedad conjunta de Samir y Nadia habían sido transferidas a sociedades holding a través de transacciones que requerían su firma. Firmas que el análisis forense sugeriría más tarde que fueron falsificadas utilizando la manipulación digital de documentos legítimos. Lo más condenatorio fue el descubrimiento. Señalados por pistas anónimas, habían activado protocolos contra el lavado de dinero en múltiples jurisdicciones. Las autoridades bancarias en Singapur, las Islas Caimán y Suiza, que operaban independientemente de la esfera de influencia de Dubái, iniciaron revisiones de las transacciones recientes conectadas con Al-Mansour como parte del cumplimiento normativo estándar. Incluso la compañía de seguros que tenía la póliza de 50 millones de pesos de Nadia creó complicaciones inesperadas. Si bien anunció públicamente que había llegado a un acuerdo con respecto a la reclamación, fuentes internas revelaron que la compañía había proporcionado simultáneamente documentación detallada a las unidades de inteligencia financiera internacionales con respecto a las modificaciones de la póliza, los cambios de beneficiarios y el timín inusual que rodeaba el caso. Esta estrategia de cobertura corporativa, pagar la reclamación para evitar litigios costosos mientras se comparte información con las autoridades para protegerse contra futuras responsabilidades, creó documentación que no podía enterrarse fácilmente.
La combinación de estos puntos de presión creó algo que el jeque Samir no había anticipado, estructuras de poder en competencia que creaban una alianza inesperada contra sus intereses. Si bien su influencia dentro de Dubái siguió siendo casi absoluta, el escrutinio internacional de fuentes financieras, diplomáticas y mediáticas creó vulnerabilidades que no podían abordarse solo a través del control local. A pesar de esta creciente presión internacional, la resolución oficial de la muerte de Nadia al-Zahrani demostró el poder final de la riqueza para remodelar la realidad misma. Después de 3 meses de investigación caracterizada por la obstrucción sistemática, la manipulación de pruebas y la eliminación de testigos, el Departamento de Policía de Dubái emitió su determinación final. Ahogamiento accidental, caso cerrado. No se presentaron cargos contra el jeque Samir ni contra Elisa Santos. La montaña de pruebas contradictorias, inconsistencias médicas, motivo financiero, testimonios de testigos, registros digitales, fue efectivamente enterrada bajo desestimaciones procesales, limitaciones jurisdiccionales y determinaciones administrativas de que cada camino de evidencia era no concluyente o inconsistente con la actividad criminal. La familia Al-Saud, a pesar de sus considerables recursos y determinación, finalmente aceptó un acuerdo financiero que incluía acuerdos de confidencialidad integrales. La cifra exacta se mantuvo sin revelar, pero los analistas financieros estimaron la compensación en aproximadamente 120 millones de pesos, una suma sustancial que, no obstante, representaba menos del 5% del patrimonio neto estimado del jeque Samir. Cuando tu hija se ha ido y la justicia resulta imposible, eventualmente eliges poner fin al sufrimiento, explicó una fuente cercana a la familia. El acuerdo no se trataba de dinero, sino de evitar que la memoria de Nadia fuera profanada aún más por un sistema diseñado para proteger la riqueza en lugar de la verdad. Con las amenazas legales neutralizadas, el imperio comercial del jeque Samir continuó bajo su control, aunque con asociaciones reestructuradas que reflejaban la nueva realidad de las tensas relaciones con antiguos aliados. Varios bancos de inversión occidentales redujeron discretamente sus posiciones en las empresas de Al-Mansour, mientras que las instituciones financieras sauditas implementaron sutiles estrategias de distanciamiento que mantenían relaciones formales al tiempo que minimizaban la exposición real. 6 meses después de la muerte de Nadia, precisamente el periodo de luto apropiado prescrito por los protocolos sociales conservadores, Elisa Santos fue elevada a un cargo comercial oficial dentro de Al-Mansour Innovations. Su nombramiento como directora de Desarrollo Internacional vino con una participación accionaria en empresas clave estimada en 75 millones de pesos. Las publicaciones de negocios describieron su rápido ascenso como reconocimiento de un talento excepcional previamente subutilizado en roles tradicionales de gestión del hogar. Una narrativa que explicaba convenientemente su transición de empleada a ejecutiva mientras mantenía la ficción de que su relación comenzó después de la muerte de Nadia. La relación entre el jeque Samir y Elisa se hizo pública a través de una exposición mediática cuidadosamente orquestada. Su narrativa, hábilmente elaborada por consultores de gestión de reputación premium, describió a 2 personas en duelo que encontraron un consuelo inesperado en el dolor compartido. Los columnistas sociales notaron que su relación profesional evolucionaba hacia una conexión más profunda a través del proceso de curación. Una historia romántica que justificó retroactivamente sus interacciones privadas anteriores mientras mantenía la ficción de que su relación comenzó después de la muerte de Nadia. A finales de año, se anunció su compromiso con la moderación adecuada. La boda que siguió combinó la justificación comercial con la narrativa personal, asegurar un liderazgo estable para las empresas Al-Mansour mientras se abraza el inesperado viaje de la vida hacia la curación. La ceremonia, a la que asistió una lista de invitados cuidadosamente seleccionada en la que notablemente faltaban la mayoría de las conexiones familiares de Nadia, fue descrita por las publicaciones sociales de Dubái como discretamente elegante dadas las circunstancias. La vida continuó con notable normalidad para la pareja en el centro de lo que los observadores internacionales consideraban cada vez más como un asesinato perfecto. El jeque Samir y Elisa se establecieron como figuras prominentes en la sociedad de Dubái,
Sus apariciones públicas caracterizadas por una dignidad apropiada y referencias ocasionales a honrar la memoria de Nadia a través de compromisos filantrópicos continuos. Su imperio comercial se expandió a nuevos territorios, particularmente en los mercados del sudeste asiático, donde la inesperada experiencia de Elisa en estrategias de inversión regional arrojó rendimientos sustanciales. Las publicaciones financieras que inicialmente habían cuestionado los problemas de gobernanza corporativa volvieron gradualmente a centrarse en las métricas de crecimiento y las estrategias de expansión a medida que los recuerdos de las circunstancias sospechosas se desvanecían. Quizás la maniobra de relaciones públicas más calculada fue el establecimiento de la Fundación Conmemorativa Nadia Al-Zahrani, una iniciativa benéfica anual centrada en la educación de las mujeres en todo el Medio Oriente. Los eventos de gala de la fundación, con Samir y Elisa como anfitriones amables que expresaban un respeto solemne por el legado de Nadia, crearon la actuación perfecta de recuerdo respetuoso mientras controlaban la narrativa que rodeaba su memoria. Los archivos de la investigación, que contenían la evidencia fragmentada de lo que realmente ocurrió esa noche junto a la piscina infinita, fueron sellados misteriosamente por orden judicial. Los intentos de los periodistas internacionales de acceder a estos registros a través de solicitudes de libertad de información encontraron constantes barreras administrativas que citaban preocupaciones de privacidad para la familia en duelo e implicaciones de seguridad nacional de exponer a destacados líderes empresariales a especulaciones sin fundamento. 3 años después de la muerte de Nadia, el caso se cerró oficialmente en todas las jurisdicciones. El crimen perfecto se había ejecutado no solo la noche de su ahogamiento, sino a través del desmantelamiento sistemático de cada sistema diseñado para exponer la verdad y hacer justicia. La riqueza había demostrado ser más poderosa que la evidencia, la influencia más efectiva que los hechos. La perspectiva más reveladora provino de una fuente inesperada, un exmiembro del personal del hogar de nivel medio que se había reubicado en Londres tras la muerte de Nadia. Hablando de forma anónima a los medios internacionales después de la expiración de su acuerdo de confidencialidad, ofreció el resumen más sucinto del caso que había cautivado la atención internacional. En este mundo, la verdad es solo otra mercancía que se puede comprar si tienes suficiente dinero. Lo que sucedió esa noche no fue solo el asesinato de una mujer, fue el asesinato de la realidad misma, reemplazada por una versión que servía mejor a ciertos intereses. La evidencia final de impunidad perfecta se produjo 5 años después de la muerte de Nadia, cuando el jeque Samir y Elisa asistieron a la gala de apertura del Festival de Cine de Dubái. Los observadores con larga memoria notaron que Elisa llevaba una pieza de joyería familiar, el legendario colgante de zafiro Desert Star que había sido parte de la colección personal de Nadia. El mismo collar que había usado la noche de su muerte. La piedra de 45 quilates rodeada de diamantes brillaba contra la garganta de Elisa, un trofeo silencioso de una victoria tan completa que exhibirlo públicamente no conllevaba ningún riesgo. Se había logrado la simetría perfecta del poder, una mujer eliminada, otra elevada, con la riqueza asegurando que las consecuencias siguieran siendo teóricas en lugar de reales. La finca Al-Mansour se sometió a importantes renovaciones el año siguiente, incluido un cambio particularmente revelador. La piscina infinita donde se había encontrado el cuerpo de Nadia se rellenó y se reemplazó con un jardín de meditación. Una pequeña placa mencionaba que se había creado por respeto a la memoria familiar, la eliminación final de la escena del crimen misma. Como señaló un periodista de investigación en la conclusión de un documental que finalmente fue archivado debido a amenazas legales, algunos ahogamientos ocurren a la vista, con todos mirando, pero nadie dispuesto a hablar. Las aguas más peligrosas no están en piscinas u océanos, sino en sociedades donde la riqueza crea su propia realidad y la verdad se ahoga en silencio, noche tras noche, mientras el mundo finge no notar las ondas. Si esta historia nos ha enseñado algo, es que la justicia y la verdad son a menudo lujos que solo se permiten a aquellos que no pueden ser superados en la puja. Asegúrese de suscribirse para ver más investigaciones sobre casos en los que la riqueza no solo infringe la ley, sino que la reescribe por completo.